Hay un modelo general a propósito de las ciudadanías que suele estructurarse alrededor de tres momentos. Un primer momento que tiene que ver con las ciudadanías económicas, ciudadanía económica, mejor dicho, que acompaña lo que es la constitución de los estados nacionales durante el siglo XIX. Uno bien podría pensar que la lógica misma del capitalismo, que en Europa por supuesto se viene ritmando desde el siglo XVIII, en América Latina más particularmente del siglo XIX, permite, consagra una cantidad de derechos económicos que hacen a esta ciudadanía, que lo que van a garantizar fundamentalmente es que estos trabajadores u hombres que han perdido su relación intensa con la tierra, en tanto que han dejado de ser propietarios de medios de producción, puedan vender libremente su fuerza de trabajo en el mercado. Esta ciudadanía económica es la primera que se reconoce, la primera que pasa a ejercerse prácticamente. Luego se suele hablar también como un segundo capítulo, que es el capítulo de la ciudadanía política. La ciudadanía política es aquella que consagra, aquella que da, aquella que garantiza los derechos políticos para un conjunto de la población que va a poder a partir de ese entonces desempeñarse bien en la vida política de esa sociedad. En el caso argentino, y ya para ir rápidamente a la segunda pregunta, muy claramente esta ciudadanía política tiene que ver con el año 1912 y la ley Sáenz-Peña. Si bien anteriormente no había una restricción del voto, no obstante las formas del voto eran fundamentalmente fraudulentas, votos cantados como se llamaba, votos que estaban controlados bien por la propia vigilancia, bien de las autoridades políticas o de las autoridades también económicas, por los patrones, por lo tanto era un voto cercenado. La ciudadanía política lo que va a hacer es garantizar entonces estos derechos políticos. Bien podría decirse que, por ejemplo, el irigoyenismo en la Argentina, el radicalismo, el triunfo del radicalismo en la Argentina alrededor y con la primacía de la figura de Hipólito Yrigoyen, bien tiene que ver con un fenómeno de ciudadanía política. El tercer capítulo de la ciudadanía suele pensarse en términos de ciudadanía social, que fundamentalmente va a estar relacionada con los derechos de los trabajadores. En el caso argentino, nuevamente, el ejemplo clásico ¿sí? es el del peronismo, ¿no? El peronismo lo que viene a hacer es a dar garantía a un conjunto de derechos sociales que hasta ese entonces estaban cercenados o no se tenían en cuenta, y que la Constitución de 1949 pasa a incluir bien dentro de su propia letra. A partir de ese entonces uno bien podría pensar que es en ese momento en el cual convergen los derechos económicos, los derechos políticos y los derechos sociales. Este modelo es un modelo bien interesante y que en el caso argentino parece además cumplirse escalonadamente, no obstante tiene una serie de inconvenientes a pensar también, ¿no? Claro, decía yo que este modelo que proponía, ¿no? de ciudadanía escalonada, económica, política y social, tenía un grave problema, y ese grave problema evidentemente en el caso argentino, pero bien podría pensarse en América Latina, de la misma manera, se pone en crisis, muestra su agotamiento en la coyuntura de las dictaduras militares, ¿bien? Porque las dictaduras militares lo que hacen es barrer con esta situación, con esta lógica de derechos. Por supuesto, los derechos políticos son fortísimamente cercenados, junto con los derechos políticos, la represión que lleva adelante el terrorismo de Estado deja de lado y carcome también los derechos sociales, y los derechos económicos, la ciudadanía económica pasa a mostrarse en su desnudez, una desnudez que deja a los trabajadores desamparados en esa negociación en el mercado que muy poco tiene de igualitaria, bien, en tanto que es el trabajador el que está necesitado, urgido de vender su fuerza de trabajo, más allá que el salario incluso esté muy lejos de conformarlo. Digo, las dictaduras militares que se suceden en América Latina van a mostrar cómo este modelo escalonado de ciudadanías bien entra en crisis franca. Igualmente podríamos pensar en Europa, en eso que Eric Hobsbawm llama la era de las catástrofes, que en el caso de Italia, Alemania, tiene los fenómenos fundamentales del fascismo y del nazismo, también va a mostrar ese momento de agotamiento de esta lógica de modelo. Por un lado, me parece necesario plantear esto. Por otro lado, para pensar
lo que sucede con posterioridad a la dictadura, una vez caída la dictadura por el derrumbe posterior a la guerra de Malvinas, me parece que hay otra cuestión a pensar que es clave, ¿no? Que tiene que ver con el desplazamiento en la centralidad de la clase trabajadora, de la clase obrera, dado por las transformaciones políticas, sociales, que afectan al modelo económico propio del capitalismo argentino hasta ese entonces. Estoy queriendo decir con esto, la dictadura va a priorizar un modelo de desarrollo del capital, del capitalismo, que básicamente va a tener que ver con la hegemonía del capital financiero por encima del capital industrial. Eso va a generar masas de desocupados, de cuentapropismo, de formas de precarización novedosas del trabajo, que van a hacer que esa clase obrera homogénea, que era tan contundente en el momento central del siglo XX, pase a ser desplazada. Por lo tanto, van a aparecer un conjunto de identidades, quizás incluso en algún momento se pueden pensar en fragmentos, en astillas de esa vieja identidad trabajadora, que van a tener una lógica de reclamo distinta a la de la clase obrera que había ocupado el centro del siglo XX. En buena medida, los años 90 van a ver la continuidad de una ofensiva del capital y del capital financiero en particular sobre las grandes mayorías que, insisto, pasan a perder la homogeneidad que las caracterizaba en la parte central del siglo XX. Hay una hipótesis ahí de un sociólogo que se llama Villarreal, que es la que estoy recordando en este momento, que es bien interesante, pensar que la sociedad argentina es una sociedad homogénea por abajo y heterogénea por arriba en sus clases dominantes, eso hasta el golpe del 76. El golpe del 76 lo que hace es transformar esa situación y hacer que sean heterogéneas por abajo y homogéneas por arriba. Gana en gran heterogeneidad los sectores populares y eso también en un primer momento le quita capacidad de hacerse escuchar en la esfera pública. La década de los 90 va a mostrar esto y va a mostrar a su vez como un conjunto de llamadas minorías van a empezar a poner en voz alta, cada vez más alta, sus reclamos para hacerse oídos en la sociedad y para que sus derechos puedan ser bien escuchados. Me parece que es clave, retomando de la pregunta anterior, de la cuestión anterior, pensar en este nacimiento, en este surgir que tiene lugar durante los años 90, de cantidad de luchas por el reconocimiento que llevan adelante pequeños grupos llamados minoritarios. Bien uno puede pensar en trabajadores precarizados, bien uno puede pensar en minorías sexuales, bien uno puede pensar en incluso también en grupos juveniles, bien con demandas que más tienen que ver con sus formas identitarias que con claras postulaciones políticas. Me parece que lo que va a dar lugar estos últimos años, yo diría de 2001 para acá, de 2003 para acá, por supuesto, a partir de la gestión del kirchnerismo, va a tener la intención de escuchar muy claramente estos nuevos movimientos sociales, estos nuevos reclamos. Por ejemplo, faltaba decir, bien se puede pensar que los organismos de derechos humanos mucho tienen que ver con estos reclamos, bien, y es estas formas últimas de gobernabilidad de la Argentina que parecen hacerle un lugar en particular. Pienso en la asignación universal por hijos, ¿no? Que es una medida que probablemente en la Argentina industrial de 1950 no hubiera tenido mucho sentido. No obstante, las nuevas formas de pobreza, las formas de precarización laboral obligan a que haya formas, ¿sí?, de medidas políticas, digamos, intervenciones políticas de estas características. Lo que hacen es de alguna forma escuchar un reclamo que tenía que ver con una población que estaba siendo absolutamente desatendida y excluida, bien, de su relación con el Estado. Entonces, estas formas lo que hacen es, yo diría así, hacer más anchos los cauces que el Estado le ofrece a la sociedad para que esa sociedad se exprese. Me gusta esta figura un poco porque es una figura con la que trabaja el historiador José Luis Romero, pero para pensar el Estado de 1880. José Luis Romero lo que dice es, se crea ese Estado de 1880, pero ese Estado que probablemente haya sido muy práctico, muy eficaz para gobernar una sociedad como era la de mediados del siglo XIX, ante una sociedad que se ha modernizado aluvionalmente ante esta llegada masiva de inmigrantes y ante formas novedosas del capitalismo, este Estado queda pequeño y no tiene cauces que permiten que se exprese esa sociedad que se ha transformado.
En gran medida me parece que lo que se ha hecho en estos últimos años es ofrecer cauces para que esta sociedad, bien que se ha diversificado, que se ha transformado desde 1976 a esta parte de manera muy contundente, encuentre formas de adquirir legitimidad, también legalidad, también visibilidad.